Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profi. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Un programa diferente, ya que está dedicado a la fiebre mediterránea familiar, que el día 17 de septiembre se va a festejar, conmemoramos el Día Mundial y los 3 años de nuestra asociación. Sabemos que algo pasó el domingo, algunos están tristes, otros están contentos, y a mí me gustaría que los tristes y los contentos nos abrazáramos todos para sacar este país adelante. Este país solo sale con la unión. Bien, voy a contarles los profesionales y las invitadas especiales que en el día de hoy tenemos. Estamos con el doctor Rubén Cutica, reumatólogo pediátrico, consultor del Hospital de Niños Pedro Elizalde y del Hospital Británico, también director de la carrera de reumatología pediátrica de la UMBA. El tema, fiebre mediterránea familiar y FAPA, que se dice que son primas hermanas. Ya vamos a ver por qué se dice. Coinciden muchos síntomas. Esto va a hablar en los niños. Muy bien. También va a estar el doctor Antonio Catalán Pelet, reumatólogo, especialista en medicina legal, consultor del servicio de reumatología del Hospital Rivadavia, y va a hablar acerca de la fiebre mediterránea familiar en adultos y la importancia de los estudios genéticos, que estamos luchando para que estos sean gratuitos en los adultos, ya que en los niños, por suerte, como se debe. El Hospital Garrahan de excelencia, buena atención, y también tienen los genéticos en forma gratuita. También estamos con el doctor Norberto de Bach, médico cardiólogo y deportólogo. Va a hablar de la importancia de la actividad física y también de los cuidados cardíacos, ¿no es cierto?, que hay que tener, qué pasa con la FMF y el corazón. El doctor César Crespi, especialista en clínica médica y hepatología, referente del programa del Ministerio de Salud de la Nación de la provincia de Buenos Aires, coordinador en enfermedades raras y de dificultoso diagnóstico del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Con él vamos a hablar acerca de el periodo de transición, ese periodo tan importante en que el niño deja de ser niño y pasa a ser adolescente. ¿Qué pasa en esa etapa? Porque hasta hace muy poquito en el Hospital Garrahan y en otros hospitales todavía no estaba instaurado el médico para la etapa de transición. Y nos visitan dos personas hermosas que yo quiero mucho, Delfina y su mamá, que nos van a hablar acerca de una historia que se repite tanto, ¿no es cierto? FM, falta de diagnóstico, por qué no se llega. Les aseguro que el programa de hoy es un programa de lujo y ya comenzamos con el doctor Cutica. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, un honor tenerlo, doctor, y para hablar de este tema importante, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir acerca, o qué puede decir, doctor, acerca de la fiebre mediterránea familiar y también el FAPA, que preocupa a muchísimas madres? Bien, o sea, son, como usted dijo antes, son desde el punto de vista de los síntomas, están emparentados, porque son
fiebres periódicas, o sea, son síndromes febriles periódicos, con lo cual consideramos que son procesos febriles que aparecen periódicamente y con cierta regularidad. La fiebre mediterránea familiar es una enfermedad que se inicia durante la infancia. Eso es muy importante, porque en general los pacientes comienzan su sintomatología alrededor de los 8 o 9 años de edad. Y se caracteriza por presentar fiebre que dura 3 a 5 días y que puede estar asociada a otros síntomas como ser el dolor abdominal, el dolor articular, manifestaciones en la piel, y eso acontece con cierta periodicidad. La importancia que tiene esto es que la enfermedad puede afectar las serosas. Las serosas son membranas que recubren los órganos. Tenemos la pleura que recubre el pulmón, el peritoneo que va recubriendo las vísceras abdominales, y entonces la inflamación, también el corazón está cubierto por el pericardio, y la inflamación de esas membranas produce dolor. Una cosa muy frecuente es el dolor abdominal, y cuando aparece fiebre y aparece dolor abdominal, lo primero que se piensa es en apendicitis. Exacto. ¿Es correcto hacerlo? Es correcto hacerlo. Hay que descartarlo. Pero descartada la posibilidad de apendicitis, hay que pensar en otras patologías, y la fiebre no siempre es infección. La fiebre puede ser inflamación. Y en estos casos, pensar en la posibilidad de fiebre mediterránea familiar, sobre todo si, desde el punto de vista de la etnia, el paciente tiene un origen familiar de la zona del Mediterráneo, fundamentalmente judíos, turcos, armenios, árabes, y también de toda la cuenca del Mediterráneo, porque con las migraciones que ha habido de esas poblaciones de Medio Oriente hacia el sur de Italia, el sur de España, también se pueden reconocer a ese nivel. Doctor Cutica, usted Sí. sabe perfectamente que yo armé la asociación debido a que es una edad bastante avanzada, hace 3 años, solita descubrí la enfermedad. Digo descubrí como Colón porque no puedo decir diagnostiqué porque no era médica, no soy médica. Me ayudó mucho en mi carrera, pero me ayudó mucho mi tosudez. Y sé lo que usted dice porque hay que pasarlo para saberlo. Las veces que yo terminé en el hospital más cercano donde me encontraba, y tuve una suerte muy grande de que, como yo en ese hospital transmití durante 10 años y a mí me conocían todos los médicos, enseguida venía el que hacía abdomen, me miraba, otra vez me decía, me ponía la mano en el abdomen y me decía, esto no es quirúrgico, forte, andate. Entonces, era una cosa que, como que uno es una enferma imaginaria, que es lo que le pasa a la mamá con los chiquitos. Así es, no es imaginaria la enfermedad, es real. Y muchas veces, cuando el paciente tiene ese dolor abdominal y ese cuadro febril muy importante, y el abdomen aparece defendido como tenso, a veces los pacientes son pasibles de una cirugía, cirugía pensando en apendicitis. Y bueno, y después de la cirugía se ve que el cuadro no se resuelve, o sea, sigue el paciente con fiebre, sigue con dolor abdominal, o aparece un dolor torácico porque además se afectó la pleura, y entonces allí se piensa en la fiebre mediterránea familiar. Y ese es el momento en el que se diagnostica. Muchos pacientes demoran mucho tiempo, años a veces, para definir su diagnóstico de fiebre mediterránea familiar. Lo importante es pensarlo, y sobre todo si, digamos, desde el punto de vista del origen familiar, el origen familiar viene de las zonas
donde yo mencioné antes. Y hay que tener en cuenta, como usted dijo, doctor, la migración, porque lo primero que hay que saber es el apellido de la persona. Acá, después de la guerra, entraron muchísimos judíos, italianos, españoles. La cuenca, digamos, de Calabria y Sicilia, hay muchísima gente que se vino Realmente. para acá, trajo su trabajo, sus ganas de estar mejor, pero trajo sus genes. Eso hay que tener en cuenta e instalarlo. Y es muy interesante que a veces los pacientes que desarrollan fiebre mediterránea familiar y están fuera de las zonas más típicas de la enfermedad, o sea, en países europeos o en América, tienen una fiebre mediterránea familiar un poquito modificada y por ahí que no es tan severa como en las zonas de origen. Eso es muy interesante también y hay que tenerlo en cuenta cuando uno está pensando en la posibilidad del diagnóstico. Doctor, usted Ahora, dijo de es la importante operación. pensarlo porque no se diagnostica lo que no se busca. Doctor, y lo que no se sabe. Después tenemos al doctor Crespi que va a hablar lo que logró dentro de la UNLAP. Yo digo que si el profesional de la salud no lo estudió, no lo sabe, mal lo puede diagnosticar. Entonces, falta una materia precisamente que es enfermedades poco frecuentes, que son poco frecuentes porque no son diagnosticadas, doctor, yo siempre digo. Bien, perdóneme, doctor, que le interrumpí. No, eso fundamentalmente, o sea que tiene que estar advertido el profesional y también en la medida en que se difunda el concepto de la fiebre mediterránea familiar y la sociedad vaya teniendo conocimiento de esta patología, los mismos pacientes lo van pensando en la medida en que lo van conociendo y que se le da difusión, como es el caso suyo, que difunde la existencia de esta enfermedad y hace que se conozca. Y yo considero que soy una privilegiada por tener un medio de comunicación, pero realmente pertenezco a muchísimas alianzas, federaciones de nivel nacional e internacional, donde somos soldaditos que nos van instruyendo y que nosotros a su vez tuve la suerte de armar una asociación y de tener en el cuerpo, digamos, del consejo de la asociación, como usted, 20 profesionales de lujo. Bien, usted planteaba también el tema del FAPA. Sí, doctor. Bueno, el FAPA tiene síntomas parecidos a los de la fiebre mediterránea familiar porque también es una fiebre periódica que aparece en niños, en general son más pequeños, porque son niños de alrededor de 3, 5, 6 años de edad, que tienen procesos febriles que duran 2, 3 días, fiebre alta, a veces mayor de 39 grados, y que cede todo el cuadro espontáneamente. Diferencias con la fiebre mediterránea familiar, que la fiebre mediterránea familiar en general tiene más compromiso de serosas, como decía, del peritoneo, de la pleura. En este caso eso no se da. Y en la fiebre, en el síndrome FAPA, es característica la presencia de aftas. Aftas en la mucosa bucal y ganglios en el cuello. Entonces, la presencia de fiebre periódica, aftas y ganglios en el cuello nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de este síndrome, que aparece en chicos pequeños y se da más o menos cada 3 o 4 semanas. O sea, una vez por mes, el niño tiene ese cuadro febril, la aparición de las aftas y los ganglios en el cuello. Y una cosa muy interesante es que uno puede hacer abortar estos cuadros febriles si uno precozmente, cuando inicia el primer día de fiebre, le da un corticoide, por ejemplo prednisona, a razón de 1 miligramo por kilo de peso, y le da una única dosis de corticoides y con eso
se termina el proceso. Pero obviamente uno tiene que estar seguro de que no hay otra patología que requiera otro tipo de tratamiento. Entonces siempre es importante que el paciente sea visto por el pediatra, y seguramente el pediatra, después de 2, 3 episodios que el paciente haga con estas características, va a pensar en la posibilidad del síndrome FAPA, y entonces allí se decidirá en un próximo episodio suministrarle el corticoide al comenzar el proceso y ver la respuesta. Si responde rápidamente, está certificado que es un FAPA. Perfecto. No hay metodologías genéticas aún para poder determinarlo, y el diagnóstico es clínico, basado en la presencia de la fiebre que aparece cada 4 semanas, que dura 2, 3, 4 días, y que cede con los corticoides y que se asocia con aftas en la boca y ganglios en el cuello. Doctor, ¿puede haber erupciones? Puede haber erupciones, pero no es tan frecuente. O sea, lo frecuente es la faringe y la boca. Doctor, yo lo estoy escuchando muy mal. Fíjese el micrófono. Otra pregunta y la última, doctor. Me quedaría ahora charlando con usted porque el tema da para mucho más, pero tenemos otros profesionales que también tienen que hablar. Bien, a mí me preocupan los corticoides, doctor, porque yo recibí corticoides. Y cuando de pronto, no todos los padres reaccionan de la misma manera, dice, bueno, le doy un poco más porque reaccionó bien para que esté mejor. ¿Eso se debe hacer? No, sin la consulta médica. O sea, siempre los medicamentos tienen que ser conducidos, el tratamiento tiene que ser conducido por el médico, y el médico es el que tiene que buscar si hay efectos adversos, y aconsejar a los pacientes en esos casos. En el caso del FAPA es una única toma por mes, doctor. Única toma de corticoide en el momento en que inicia ese cuadro febril. Perfecto. Al mes vuelve a tener el cuadro febril y se vuelve a suministrar una dosis de corticoides. O sea que no hay que aumentar dosis, no, es aplicar una única dosis. ¿Qué puede pasar cuando la mamá, sin indicación, o el papá o la tía, le da otra dosis? ¿Qué puede producir en el organismo? O sea, por 2 dosis de corticoides no va a pasar absolutamente nada, pero si el paciente está recibiendo en forma permanente el corticoide, hay enfermedades que requieren el uso de corticoides por tiempos prolongados, y uno tiene que saber cómo manejarlos para que el efecto adverso del corticoide sea lo menos intenso posible. Por ejemplo, la toma del corticoide que sea a la mañana y no a la tarde o a la noche. De ser posible, el corticoide en las enfermedades que requieren tratamientos prolongados, como puede ser el caso de una artritis o de un lupus, el corticoide suministrado en una toma matinal o en días alternos va a tener menos efectos adversos que si yo lo doy todos los días o en varias dosis diarias. Siempre el tratamiento tiene que ser consensuado con el paciente, acordado con el paciente y la familia, y controlado por el médico. El médico tiene que decir en qué momento, en los pacientes que están recibiendo tratamientos prolongados, hay que hacer un control de laboratorio, hay que hacer un control clínico, fundamentalmente no solo para ver la efectividad del medicamento y del tratamiento, sino para valorar efectos adversos. Perfecto, doctor. Más que claro. Le agradezco mucho y lo invito hacia el final del programa a hacer un redondeo. Gracias, Ana María. Un gustazo. Estamos con el doctor Antonio Catalán Pellet, reumatólogo, que ya lo presenté. Muy buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchás? Perfectamente. Pero muchas gracias, Ana María, un gusto estar acá contigo. Ya lo sé. Bien, contanos de qué se trata la FMF y la importancia de llegar a un diagnóstico, ¿no?
Bueno, es evidente que el tema ahí tiene una aquí y ahora a partir de, no es una alabanza gratuita, es una alabanza realmente que la siento, a partir de que vos pusiste el dedo en la llaga, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba? Lo que dijo Rubén, y estar en este contexto dentro de tanta gente que sabe de esto, mucho más que yo, eh, me pone en una situación de qué hacemos con esos pacientes Ujú. cuando pasan a la edad adulta. ¿Dónde están? Porque es un tema. ¿Qué hacemos con esos pacientes que pasan a la edad adulta? Muy bien, los que están diagnosticados tendrán que las familias dedicarse a decírselos y seguirán en control médico, pero aquellos que están dando vueltas desde épocas tempranas sin diagnóstico, se calcula estadísticamente, estamos haciendo esa forma de ver las cosas, se calcula que estamos entre 5 y 7 mil personas sin diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Entra un paciente a la guardia con dolor abdominal, Rubén lo ha dicho muy bien recién, fiebre, y el dolor abdominal se confunde. Y los cirujanos establecen un diagnóstico en un paciente adulto que, bueno, ojo que se considera adulto a partir de los 16 años, ¿eh? No es un temita, así nomás. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿esto qué puede ser? ¿Tenemos métodos diagnósticos mejores? Sí, pero no en todos lados, y ese criterio es un poco embromado, y ese paciente es abierto, y lo abren. Entonces, el rash, ese componente en la piel, la fiebre intermitente, ¿sí? Los problemas de antecedentes que tengo de familias determinadas, el concepto de dolores articulares, desde mi punto de vista, yo estaba viendo, desde mi punto de vista, los dolores articulares semejan, soy reumatólogo, una artritis. Entonces, a ver, llego al diagnóstico de artritis con una inflamación sistémica, tengo un contexto hereditario, que no lo sé o sí, pero lo entro a averiguar. Es decir, poner en la cabeza del médico el hecho de que exista esto es un triunfo. Y yo creo que hay un aquí y ahora y hay un punto de inflexión en lo que vos fundaste. ¿Mm? Ujú. La asociación de ustedes nos ha dado pautas a los médicos de algo que está presente y que por inmigración, ¿mm?, tenemos que tener en cuenta. Bien, acá Enfermedades poco tenemos, frecuentes, y eso es importante. a diferencia del FAPA, tenemos un examen genético que nosotros estamos luchando, ya lo dije, para que sea gratuito. Es más fácil, pero si el médico no sospecha, jamás le puede decir, vaya a sacarse un genético. O sea, que es el cuento de nunca acabar, Antonio. Danos, por favor, 5 síntomas para que la gente identifique la enfermedad. Los que nos están Muy bien. escuchando. Refiriéndome al primer punto que vos tocás, tenemos que pelearla muy bien a esto, porque necesitamos el genético sí o sí en forma gratuita que nos dé el Estado. El Estado tiene que estar apoyando esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque hay Sí. gente que no tiene recursos para llegar a esto en forma paga, por lo tanto necesitamos ese genético. Los síntomas fundamentales están: fiebre, que no sabemos de dónde viene, que los infectólogos descartaron enfermedades infecciosas, enfermedades de otro tipo, ¿de acuerdo? Ese rash, ese rash, esa forma que parece una erisipela, que parece una cosa que duele y arde colorada alrededor de la piel, ¿de acuerdo? Una cosa sistémica. ¿Mm? Una cosa abdominal, un dolor abdominal que va y viene, una rodilla que ya se diagnosticó por varios reumatólogos que no sabemos de dónde viene, una rodilla hinchada, ¿de acuerdo? Y ese factor genético de herencia, ¿m?, que tenemos de Medio Oriente es muy importante. Mira, yo tengo pacientes ahora, Sí. chicos de 20, 25, 23 años, que les tengo que hacer pruebas terapéuticas, ¿de acuerdo? Porque no tengo cómo elaborar un genético. He hecho el diagnóstico presuntivo, tengo criterios para llegar al diagnóstico, ¿cierto? Criterios muy lógicos que me dan un poco más de seguridad, tengo método diagnóstico,
pero el sello lo pongo con el genético, vieja. Y entonces el sistema es, ¿no podemos llegar al genético fácil? No podemos. En este momento no podemos. Y Antonio, no todos tenemos los mismos síntomas, porque No. parte de mi familia paterna, mi padre el más, digamos, mayor, murió a los 56 años. Abuelos, bisabuelos, 40, 45, y un síncope cardíaco. Le ponían cualquier cosa, porque, o sea, no se conoce ahora, menos en la época de mi abuelo. Entonces, acá, como vos bien dijiste, tenemos que difundir, difundir y difundir. Y el problema nuestro fue la presión arterial. O sea, el instalar que la presión arterial no es una enfermedad, sino que la presión arterial es un producto de una enfermedad. La fiebre no es una enfermedad, es la consecuencia de una enfermedad. Y cortamos y seguimos después de la pausa, ¿te parece, Antonio? Cómo no, con mucho gusto hablaría. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Hola, soy Mariana Arias, soy la madrina de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Esta es una enfermedad reumatológica, autoinflamatoria, genética y poco frecuente, que se caracteriza por tener crisis periódicas que te acompañan de por vida. Y no todas las personas tienen los mismos síntomas, pueden ser dolor de tórax, de abdomen, articulaciones, opresión arterial, entre muchos otros. Lo difícil de esta enfermedad es que no todos los médicos y profesionales están preparados para diagnosticarla. Por eso necesitamos más educación profesional y más difusión. Ayúdanos en eso, ayúdanos a difundir la fiebre mediterránea familiar. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Bien, Antonio, yo quiero que escuches ahora a nuestras invitadas de lujo, que son Delfina y su mamá. ¿Están por ahí? Delfina y su mamá están por ahí.
Acá el operador técnico está tratando de ubicarlas. ¿Te parece, Antonio? ¿Así las ayudamos? Acá las tengo, qué bonita que está la nena. Hola Sandra, hola Delphi. Delphi, contanos, ¿qué edad tenés? No te estoy escuchando. No, hay problemas de sonido. Ahora, a ver. A ver, Delphi. Hola. Perfectamente. Hola, Delphi, ¿cómo estás? Bueno, Bien. Contanos algo de tu enfermedad. La parte que más te dolió, que peor la pasaste. Bueno, yo tengo síndrome de FAPA y creo que la peor parte es ahora, porque yo estoy en la parte en la que empieza la transición de tipo pediatras a médicos para adultos y ahora estoy, digamos, como que sin diagnóstico, así por así decirlo. Claro, porque se dice que el FAPA, después nos van a ayudar los médicos, pasado los 16 años. ¿Cuántos tenés ahora? 15. 15. Pasado los 15, 16 años, empieza la duda. ¿M? Pero por suerte en el Hospital Garrahan ya se ocupan de eso. ¿Cuál es el dolor que más te molestaba? ¿O te molesta? La fotofobia. ¿La? La fotofobia es cuando te duele mucho tipo mirar a la luz, Sí, medio como que te quema, es una sensación que te quema los ojos. bien. ¿Fiebre ya dejaste de tener? Es como que tengo, capaz que pasan 6 meses sin fiebre y después vuelve y tengo, y después tengo 2 meses seguidos y después desaparece y así, como. Bien. Sandra, ¿qué podemos agregar? Sumate, más juntita. Sí, Ahí. no, el tema de imaginar que tu hijo está enfermo, sí lo hemos sentido, como que nos han dicho siempre de que está bien la nena, que está bárbara, que no tiene ningún otro síntoma ni signo, y que es como que uno la quiere enfermar. Sí, Y llegan los 23, que en nuestro caso son todos los 23, y está con los labios inflamados, con las aftas, y bueno, y ahora se vino la fotofobia. Y en el paso, en el transcurso, digamos, del pediátrico, cuando salen del sistema pediátrico y entras en el adulto, el trato es diferente en el adulto. Y nos ha costado esa parte. Primero, encontrar quién la siga. Y segundo, el trato también, porque es como que ya hablan con ella directamente los médicos, no hay intermediarios, y por ahí hay cosas que no, digamos, se toman como una agresión porque te la dicen de otra manera. Y ese paso es muy brusco. exactamente, por eso se está buscando algo que ya Crespi nos va a contar. Bien, y yo les agradezco mucho. Ya las voy a invitar con muchísimo más tiempo, pero bueno, hoy por la conmemoración quise tener más profesionales de lo que correspondía. Así que voy a empezar a cortarles minutos a todos. Muchísimas gracias y no se vayan, por favor. No, no, acá estamos. Doctor Catalán Pelet. Sí, cómo no. Interesante, ¿no? Porque esta variación esta variación que tenemos en el pasaje de adolescente a adulto, es una variación que... ¿Me estás escuchando, Ana? Sí. Perfectamente. Bien. Esta variación, este pasaje tiene que ser hecho de una forma muy prudente, ¿sí? Calculemos que un paciente que entra en un consultorio pediátrico es un paciente que la opinión la lleva la madre, el padre. Acá empieza a hablar ellos hablan. Y la adolescencia, que es un paso tan complejo para algunos, deja al médico de adultos en una situación de escucha. ¿Mm? Es una situación de escuchar.
Que ahí te das cuenta de Exactamente. muchas cosas. Catalán Pelet, sabemos que no podemos decir ningún nombre de ningún medicamento, ¿no es cierto? Pero yo le digo la pastillita blanca, perdón, la pastillita rosa, que cumplió 101 años este año y que para la FMF salva vidas, ¿no? Sí, real, real. Y real porque hay otra cosa fundamental en estos pacientes. No llegar a lo que se llama amiloidosis, ¿de acuerdo? No Ajá. llegar a un cuadro renal que implica una serie de cosas mucho más serias que habría que tener en cuenta. Vos te referiste y yo también, a mínimo de cosas, pero pleuritis, pericarditis, hipertensión, otorrino, Sí, por el oído, favor. tan importante a tener en cuenta, ¿sí? Uno tiene que tener ese cartel identifica la prudencia, no identifica una enfermedad, es fiebre mediterránea familiar, saber lo que uno tiene, eso es prudente, saberlo y tenerlo encima y comunicarlo a los médicos, porque ahí nos hacen pensar, ¿de Claro, acuerdo? porque es una enfermedad autoinflamatoria. El organismo, al no Exacto, tener pirina, se inflama y no todos las personas se les inflama el mismo lugar. Eh, claro, Puede ser el oído, como bien dijiste, puede ser la forma de alrededor del pericardio. pericardio. Eso es lo que va mareando, digo, al diagnóstico, porque dice, esta persona no puede tener 8 síntomas juntos. Tiene ocho No, no, pero enfermedades. fíjate que lo principal de esto es en la punta del ovillo hasta el final. Podés ir sacando del ovillo mil cosas, pero la fiebre, el rash, el dolor, los dolores que van y vienen y que desaparecen en un momento determinado, pueden durar unos 3 días. ¿Qué es esto? ¿Qué fiebre es esta que tiene mi hijo o que tiene mi hija? ¿Sí? ¿Qué origen tengo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde viene mi familia? Esas son dos cosas que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿de acuerdo? Y a partir Exactamente. de ahí, iniciar el camino. Bien, no te vayas, que le vamos a dar paso en este momento al doctor de Bach. ¿El doctor de Bach no se encuentra? Bien, habrá tenido algún problemita. Bueno, Catalán Pelet, Sí, podemos continuar, porque bueno, si con no le muchísimo gusto, con robábamos el muchísimo gusto. espacio al doctor de Bach. Bien, entonces, vamos a continuar, que vos estabas diciendo de la importancia de que los síntomas son rotativos y de acuerdo a la persona. Exactamente, de acuerdo a la persona, y aparte de eso, en el ambiente que vivimos, en donde el síntoma es primeramente centrado en la familia, esos padres tienen que tener en cuenta, porque se inicia en esas edades, tienen que tener en cuenta que fiebre rara, que llevamos al infectólogo, no pasa nada, llevamos a las distintas especialidades, no pasa nada, y tengo unas cosas que aparecen tipo como si fueran alergias que van y vienen, que duran 1 o 3 días, bueno, ahí tienen los papás que darse cuenta que esto puede, y depende del origen también, ¿no? El origen Medio Oriente, orígenes sefardíes, orígenes de una serie de cosas que involucran unas enfermedades autoinflamatorias, la mayoría para lo que hacemos adultos, gracias a Dios empiezan de chico, entonces los pediatras son los que se encargan. Pero esta en especial, y en nuestro país, con semejante inmigración, bueno, obviamente hay que tenerla en cuenta. Pero necesitamos, como te dije, el hecho de tener un diagnóstico a mano, un diagnóstico genético, hacer un genético. La medicina ha cambiado, la medicina ha cambiado. Vamos a tener un cartelito un día donde nos digan los genes que tenemos y esos genes van a ser muy buenos para el diagnóstico. ¿De ¿Vos sabés acuerdo? lo que sueño yo? Que no es un sueño, porque uno algo sabe, que de aquí a quizá en 10 años se solucione desde el útero materno, porque este es un problema en el cromosoma 16, o sea que acá hay que estudiar nada más. Sí, no niego esa posibilidad, no está en nuestra generación ese alcance, pero de todas maneras, haciendo un buen diagnóstico, ¿sí? Le solucionamos el tema tremendo de esta gente, ¿sí? Todavía necesitamos estadística, este país falta estadística, ¿m? Por suerte,
Esto lo estamos ya obviando en muchas enfermedades, ¿sí? En enfermedades que antes ni noticias de esto, pero acá en la fiebre mediterránea familiar, el concepto estadístico es fundamental. No sabemos los que cursan desde su infancia a la adultez, cuántos han quedado en esta fase de enfermedad, ¿de acuerdo? Y muchos de ellos van a aparecer mucho más tarde con problemas renales. Y resulta que los problemas renales, cuando investiga el nefrólogo, se va a encontrar que son amiloidosis renales. Y estas amiloidosis renales podían haberse prevenido. Exactamente. Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos. ¿Te parece? ¿Cómo no? Un gusto. Bárbaro. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Hola, soy Mariana Arias, soy la madrina de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Te cuento que el 17 de septiembre de 17 a 19:30 vamos a conmemorar el día de esta enfermedad, nuestros primeros 3 años de vida, y allí vamos a encontrar a un grupo de prestigiosos profesionales que van a darnos mucha información, valiosa información acerca de la enfermedad. Si querés saber más, te dejo nuestro Facebook, Fiebre Mediterránea Familiar, Pacientes y Familia. Te esperamos. Yo recordaba que entre tantos médicos que hablé a nivel internacional, me comuniqué con un médico de Israel, en el cual dicen que en Israel, directamente cuando el chico entra con los síntomas que vos dijiste, se le da la pastilla, que no necesita ni siquiera, por la cantidad de personas, no necesitan realmente hacerle el genético. Es maravilloso. No, claro, te entiendo. El tema, y aparte a mí me ha pasado hace unas semanas atrás, en consultas virtuales, porque ahora las presenciales son bastante raras de hacer, pero en virtuales me ha pasado a hacer la prueba terapéutica. Vos le das una colchicina a un individuo y va a ver, ¿qué puede pasar? Bueno, vemos, estás en contacto 1 o 2 días en los momentos que da esto, y en los que da resultado, bueno, obviamente a tener en cuenta esto. Hay muchos que no dan resultado, pocos, gracias a Dios, pero tenemos también otras cosas. Si diagnosticamos esta enfermedad y tenemos resistencia a las formas comunes de inflamación, o sea, a las formas ya usuales que solemos usar, tenemos otras respuestas. Sí, vos sabés evidentemente. Vos sabés, Antonio, que no podemos dar nombres, ¿no es cierto? Porque si no es publicidad. Pero esa pastillita mágica se están sacando no sé, con un componente especial, que la persona que sufría de diarreas y no la podía aceptar, están solucionando ese problema. O sea que, ¿a qué llegamos? Porque aunque no lo creas, lo instalamos entre nosotros esto. Pero claro que sí. Mira, en la medicina tiene yo siempre digo, y les digo a los residentes nuestros, el brazo y en la mano tienen una conexión que se llama muñeca, ¿de acuerdo? Sí. El arte de la medicina es muñeca. Podemos tener 1000 cosas, ¿sí? Pero el diálogo, la observación,
el conocimiento, la bibliografía, que nos ha ayudado tanto en estos días. Recuerden lo que eran las vacunas antes de ser publicadas y después de ser publicadas, ¿de acuerdo? Todas estas cosas hacen de esto, que es un arte, la exacta dimensión de lo que pasa después con el tratamiento, ¿sí? Tengamos en cuenta eso en estas enfermedades que no son tan comunes, pero que no dejen de ser frecuentes. Creo que no lo sabemos, como decimos, no creo que no lo sabemos, ¿sí? Perfecto, Antonio. Le vamos a dar la entrada, pero no te vayas, al doctor César Crespi, que ya lo presenté. Hola, César, ¿cómo estás? Hola, ¿se escucha bien ahí? Perfectamente, te tengo al lado. Gracias. Y perdón por la desprolijidad, pero hoy tengo que estar acá en el auto, parado. Tranqui, nadie se dio cuenta, así que quédate tranquilo. Y me encantaría que hables del periodo de transición, porque vos te perdiste que estuvo hace unos minutitos Delfina, que es periodo de transición. Bueno, y explicó, ¿no es cierto?, lo que significa el hecho de que queden sin atención. Y quiero que hables de eso y también de los profesionales de la salud, cómo hay que educarlos, qué pasó, qué hiciste. Adelante, te escucho, soy todo oído. Gracias Anita, como siempre, gracias por la invitación. Qué lástima que no escuché a Josefina, la voy a escuchar después. A Delfina. A Delfina. Sí. A Delfina. La voy a escuchar después con la grabación Bien. del programa. Bien. Bueno, la transición, todos saben, los que trabajan sobre todo en pediatría, lo dificultoso que es transitar el paciente hacia la adultez. Es una medicina diferente, la medicina del adulto. En general, quizás podemos tratar de que sea diferente, de tener un enfoque diferente. Esto nosotros aplicamos en el Centro de Enfermedades Raras, en el San Juan de Dios, la atención centrada en el paciente, que es uno de los modelos de atención de enfermedades crónicas que tiene por ahí una visión diferente, con una atención más integral. Y tiene que ver un poco más con lo que hacen desde hace muchos años la comunidad pediátrica, que atiende de una manera mucho más integral, interdisciplinaria a los pacientes. Y la transición, ese periodo, que es un periodo no exactamente definido, no es a los 15, a los 16, a los 14 y a los 13, es un periodo que puede tardar X cantidad de tiempo, si uno lo hace de manera ordenada y rutinaria, donde el niño pasa de la atención pediátrica a la atención del adulto. Y en el caso de las enfermedades poco frecuentes tenemos una dificultad muy importante, que ¿cuál es? Es el encontrar equipos de salud o un profesional o un pequeño grupo o un lugar donde poder derivar a los pacientes y que sean atendidos de manera integral. ¿Cuál es el problema en poco frecuentes? Es que no hay lugares donde puedan ser atendidos muchos pacientes adultos. Pasa con las autoinflamatorias, como sabemos, en algunos casos, en muchas partes del país, porque el país es muy grande en nuestro país, y pasa con los errores innatos del metabolismo, que no hay especialistas en adultos, por lo cual se siguen atendiendo en lugares pediátricos y con las especialidades pediátricas hasta la adultez tardía. Incluso hay pacientes, por lo menos acá en el hospital de niños de acá, que tienen 30 años y se siguen yendo a ver, lo cual es una barbaridad. Pero lamentablemente hasta que no vayamos camino a generar centros de atención generales, centros de atención especializados, y que esto esté más generalizado, esta dificultad va a seguir existiendo por ahora. Uh-huh. Y en cuanto a la educación de los profesionales, porque no se puede diagnosticar lo que no se conoce. Totalmente. Pero se puede sospechar. Yo siempre digo esa frase que dijo Ludo van Bogert, un neurólogo belga, no se diagnostica lo que no se conoce, lo que no se piensa, y no se piensa lo que no se conoce, pero yo creo que se puede intentar sospechar o saber cuando la cuestión no va por el camino correcto. Entonces podemos tener herramientas para orientar las consultas. Vos sabés muy bien que este año comenzó la primera camada de alumnos en la cátedra de enfermedades poco frecuentes en medicina. Hice la propuesta pedagógica en el 2019 y nos aceptaron la propuesta de la cátedra este año, así que tenemos la primera camada de alumnos que se anotaron 120, lo cual es una barbaridad porque somos muy pocos docentes,
y quedaron 40 y pico, 50 y tantos alumnos. Crespi, es un montón. Esto fue en la UNLAP de de La Plata. Universidad Nacional de La Plata, exactamente, UNLP. Sí, bien. Así que tenemos esa cátedra de enfermedades poco frecuentes en medicina. Ayer tuvimos una muy, muy linda clase, la mayoría basada en casos clínicos, y la verdad que los alumnos, impresionante. Participan, han hecho, estamos muy contentos. Hizo una clase, una bioquímica, hablando de metodologías diagnósticas especiales, así que muy, muy interesante. Vamos a hablar de enfermedades autoinflamatorias en la cátedra, está en uno de los módulos, así que estamos muy contentos porque, digamos, es un muy, muy buen paso para que captar un grupo de profesionales que vayamos siendo cada vez más. Exacto. ¿Y esto se puede replicar? ¿Cómo hacemos para replicarlo? Digamos que las autoridades facultativas de las diferentes instituciones, si están interesadas, nos podemos contactar o a través de la Facultad de Ciencias Médicas o a través de mí para replicar el programa o la idea sin ningún problema. Porque sí, esto lo que pasa es que no tuvo gran repercusión en cuanto publicidad, que la gente se entere. Eso es lo que falta, que se entere de que se puede hacer en diferentes facultades, y no solo se puede, sino que se debe. Sí, me hablaron por dos, una en Rosario, pero no tuvo éxito, no prendió la idea, porque también yo supongo que es como un tema muy nuevo, que cuesta entrar y cuesta convencer, pero bueno, es cuestión de tener un diálogo y explicar por qué, bien justificado. Bueno, y también en otra privada, pero tampoco hubo quórum. Bueno, hoy tuvimos un día medio complicadito de horarios, pero te pido mil disculpas que la nota fue muy cortita. No hay problema. Bueno, lo que quiero es, tenemos escasos 2 minutitos, que el doctor Cutica haga un redondeo de segundos. Adelante, doctor Cutica. Bien, es fundamental que estas enfermedades que se diagnostican en pediatría se conozcan, sean conocidas por el médico de adultos, y que ese proceso de transición, porque la transición a la adultez es un proceso, no podemos decir un día cumplió 16 años, a partir de ahora lo va a ver el doctor X. No, esto depende de la madurez de cada niño y cada familia, y de la forma en que el pediatra va haciendo transitar ese periodo. Perfecto, doctor. De qué forma va educando a ese paciente, a esa familia, para que después acepte la conducta diferente del médico de adultos. Le agradezco mucho, doctor. Gracias. Antonio Catalán Pelet, tenés una décima de segundos, perdón. Cómo no, mirá, la única cosa que quería terminar de decir era que para los adultos que tengan dudas de esto, el Hospital Rivadavia, en el servicio de reumatología totalmente gratuito, Hospital Rivadavia de Buenos Aires, ¿sí?, tienen en el servicio de reumatología una referencia directa con fiebre mediterránea familiar, así que pueden consultar ahí lo que quieran de forma gratuita. Y esto lo logró el doctor Catalán Pelet. Bien, bueno, Crespi ya dijo todo lo que tiene que decir, y me gustaría que Sandra y Delfina se despidiesen. ¿Están por ahí? Bueno. Sí, adelante. Acá estamos. Sandra. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por el espacio y todo lo que han dicho los médicos. La verdad que se siente muy, muy cerca, y lástima que, bueno, no es así como es, la realidad es otra. Cumplís 15 años y no te atienden más los pediatras. Te dicen, y no te dicen a quién ir tampoco. Perfecto, pero para eso está el periodo de transición que se va a instalar, y ya en el Garrahan está instalado.
Así que esa parte la tenemos solucionada. Sandra, perdóname. Un chau chau que diga Delfina, por favor. Muchísimas gracias. No se olviden de nuestro gran amigo el barbijo y nos están echando del aire. Les mando un beso a todos. Muchísimas gracias por haber participado. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la